como en los días de Noé, es el tema que vamos a reflexionar en este momento. Y para eso quiero invitarle a que nos vayamos en el primer libro de la Biblia, Génesis, en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13 por ahí. Vamos a leer la escritura. Génesis capítulo 6, versículo 1. Dice así la escritura. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiéndolas entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, en la tierra de aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que de la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Interesante la historia. La historia nos narra aquellos días del diluvio. La historia nos narra la vida de aquellos hombres en aquel momento de la historia. La historia nos narra de la vida de Noé y de su familia. Y quiero que veamos y que estudiemos algunas enseñanzas muy importantes que se pueden entresacar de este pasaje bíblico. Veamos algunas enseñanzas. La primera de ellas, amados hermanos y amigos, la primera enseñanza que podemos entresacar de este pasaje bíblico es que Dios no va a altercar permanentemente con nosotros. Le repito, Dios no va a altercar de manera permanente con cada uno de nosotros. Es una decisión que Dios ha tomado. En el versículo 3 dice la Escritura, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quiero decirle que estas palabras no las dijo ningún hombre de Dios, ningún personaje bíblico. Estas palabras salieron de la propia boca de Dios. Dios mismo prometió que no iba a contender su espíritu con el hombre para siempre. En otras palabras, la enseñanza que podemos sacar es que Dios es Dios y no se va a poner de tú a tú con nosotros. Dios prometió que no iba a altercar con nosotros para siempre. Eso significa que Dios no pelea para siempre contigo, que Dios no alterca, que Dios no se va a poner a discutir contigo, ni conmigo. Eso significa que Dios es un Dios que se da su lugar. Él es Dios, Él es soberano, y Él ha prometido que no va a estar peleando contigo. Eso significa que si una persona tiene malas actitudes,
Si una persona decide caer en el pecado y vivir en el pecado, si una persona decide andar en su propio camino, no es cierto que Dios va a estar peleando con ella. Dios es soberano y caballero y Él te va a dejar a que tú hagas lo que tú quieras. Y que después de que tú hagas lo que tú quieras, tú pagues las consecuencias de lo que has hecho. Eso es muy parecido a lo que está ocurriendo en este momento, donde estamos viviendo una pandemia, donde tenemos medidas sanitarias restrictivas para nuestras vidas, y un creyente decide que va a andar de arriba para abajo todos los días de la semana, sin mascarilla, sin guardar la distancia y sin tener un motivo justificable para poder andar en las calles de la ciudad. Dios no va a pelear con nosotros. Él va a dejar que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y eso aplica en todos los órdenes de nuestra vida. En nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de disciplina. Dice la Escritura que Dios prometió que no iba a estar peleando o altercando con nosotros. En segundo lugar, la segunda enseñanza que podemos aprender de este pasaje es que la maldad del pasado se parece a la maldad de ahora. En los tiempos de Noé se estaba viviendo un tiempo de mucha maldad. Muy parecida, no igual, pero muy parecida a los tiempos que estamos viviendo actualmente. En el versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente para el mal. El corazón de todo hombre se había inclinado hacia el mal. La maldad era tan grande sobre la tierra que todo mundo se había contaminado con la maldad. El mal corría por las calles, de la misma manera que el mal corre por las calles el día de hoy. El mal corre en el corazón del ser humano en el pasado, como corre en el corazón del humano el día de hoy. Yo me atrevería a decir que el mal corre por nuestras venas, que el mal es como algo que ha sido puesto en nuestros genes. Por eso el salmista David dijo: en maldad he sido concebido, he sido formado en maldad, porque el pecado es adámico. Y no importa la fe que una persona profese, el corazón del ser humano tiene mucha maldad. Y hoy en día la maldad corre por nuestras ciudades. La maldad corre por nuestros barrios, corre por los países. Y esa maldad que había en los tiempos de Noé, dice la Escritura que Jehová vio que la maldad era mucha. Hoy en día estamos viviendo tiempos de mucha maldad. Estamos viviendo tiempos de injusticia. Estamos viviendo tiempos donde muchos seres humanos no conocen el respeto al prójimo. Donde creyentes y no creyentes caen en pecado, en iniquidades y en cosas que no agradan al corazón de Dios. De la misma manera que el mal estaba corriendo en los tiempos de Noé, de esa manera el mal corre hoy en día por nuestras calles, por nuestras ciudades y por el corazón del hombre.
La tercera enseñanza es que el corazón de Dios se duele cuando nosotros actuamos con maldad. Dios se duele cuando mira que una persona actúa con mal. Dice el versículo 6 que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y no solamente es que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y a la mujer, es que también le dolió en el corazón haberlo hecho. Las Sagradas Escrituras muestran algunas ocasiones donde Dios se arrepintió de haber hecho hombre y mujer en la tierra. En los tiempos de Moisés, cuando aquel pueblo de 600,000 personas aproximadamente que Moisés iba guiando en el desierto, aquel pueblo tenía algunas características. Eran rebeldes, eran quejosos y murmuradores, y eran de dura cerviz, eran necios y eran tercos. Y dice la Escritura que la terquedad del pueblo de Dios, la murmuración, la rebeldía que tenían en sus corazones, cansó el corazón de Dios. Y llegó un momento que Dios le dijo a Moisés: estoy cansado de este pueblo, lo voy a desaparecer de la faz de la tierra. Y dice la Escritura que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre en ese momento. Pero también vemos en este momento que en los tiempos de Noé la maldad había subido tanto al corazón del hombre que Dios también se arrepiente por segunda ocasión de haber hecho al hombre y a la mujer. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y dice las Sagradas Escrituras que a Dios le dolió en su corazón. Creyentes o no creyentes, déjeme decirle, dañamos el corazón de Dios cuando actuamos con maldad. El corazón de Dios se duele cuando una persona actúa con maldad. Fue tanto el dolor del corazón de Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Por lo tanto, no debemos actuar con maldad. No importa las injusticias que veamos en la vida. No importan las malas actitudes que otras personas tengan. No importa las cosas malas que otros hagan. Usted no se vaya a contaminar de la maldad. Porque siempre que actuemos con maldad, dañamos el corazón de Dios. Y el corazón de Dios se duele. La cuarta enseñanza que podemos aprender es que Dios tomó una decisión radical contra la humanidad. En los tiempos de Noé, Dios tomó una decisión radical contra el ser humano, contra el género humano. Dios toma una decisión radical cuando en el versículo 7 dice: y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Dios tomó la decisión de desaparecer al hombre. Dios tomó la fatal decisión de quitar al hombre y a la mujer de la tierra. Raer tiene que ver con cortar. Dios decidió cortar la vida de todo el género humano en el tiempo de Noé. Cuando dice la Escritura, raeré sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, a mí lo que me enseña es que Dios es radical cuando su paciencia se agota y cuando nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Dios es radical. El mismo Dios que está lleno de ternura, de amor, de comprensión, de cariño,
de misericordia, de bondad, de gracia. Es el mismo Dios que en algún momento de la historia toma decisiones radicales. Como en este momento, que Dios toma una decisión radical de cortar al hombre de la tierra y le dice a Noé: voy a desaparecer el género humano. No porque Dios sea malo, sino porque la maldad del hombre era exageradamente, era extrema en gran medida. Dios es radical. Un riesgo que podemos cometer, no solamente las personas que no conocen a Dios, sino los que somos creyentes también y le servimos a nuestro Dios. Un riesgo que podemos cometer, amados hermanos y amigos, es agotar la paciencia de Dios. Por favor, no agotes la paciencia de Dios. No agotemos la paciencia de Dios. Muchas veces equivocadamente decimos: Dios es un Dios de amor. Dios tiene misericordia y no nos va a castigar. La Escritura dice que Dios es un Dios de misericordia, pero que también es fuego consumidor y que sí castiga cuando nosotros abusamos de su misericordia. Cuando abusamos de la gracia del cielo, entonces la paciencia de Dios se agota y corremos el riesgo de que Dios tome medidas fuertes, radicales contra nosotros. Bien lo dijo un pastor cuando dijo: no vaya a ser que abusemos tanto de la gracia que caemos en desgracia después. No abusemos de la gracia del Señor. No abusemos de la misericordia de Dios. No abusemos de la paciencia de Dios. La enseñanza número 5 es que nuestro llamado es encontrar gracia delante de Dios. Nuestro llamado como personas, nuestro llamado como creyentes y nuestro llamado como servidores de Dios es encontrar gracia ante los ojos de Dios. Y aquí quiero compartir algunas cosas muy importantes. Dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo mundo se había corrompido. El corazón de todo mundo estaba lleno de maldad. Pero en medio de las tinieblas, en medio del pecado, emerge una figura de un hombre temeroso de Dios, noble, bueno y bondadoso como Noé. Y eso nos enseña que no importa cuánta corrupción, cuánta maldad y cuánto pecado hay alrededor de nuestra vida, nosotros sí podemos mantenernos limpios, sanos, en medio de un mundo lleno de pecado. En medio de una sociedad que miente, usted puede ser una persona que no le guste la mentira. En medio de una sociedad que practica una doble moral, usted puede ser una persona de una sola pieza. Se puede vivir una vida santa en medio de una generación perversa y pecaminosa. Noé es un ejemplo de ello. En medio de una generación perversa emerge la figura de un hombre noble, temeroso de Dios y amigo de Dios. La Escritura dice que Noé caminaba con Dios y que era amigo de Dios. Nadie quería caminar con Dios. Nadie buscaba la presencia de Dios, pero Noé era amigo de Dios y era un hombre temeroso. Por eso la Escritura dice en el versículo 8 que Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová. Nuestro llamado es vivir una vida recta, ser amigos de Dios y encontrar gracia delante de sus ojos. Le repito, ese es el llamado suyo.
El llamado mío, el llamado de todo siervo de Dios no es andar buscando popularidad, no es andar buscando fama, no es andar buscando tener bienes materiales. Nuestro llamado es vivir una vida recta, ser amigo verdadero de Dios y encontrar gracia ante sus ojos, porque eso era lo que Noé vivía. Noé vivía una vida recta. Noé era considerado amigo de Dios y Noé encontraba gracia ante los ojos de Jehová. Ese es nuestro llamado. Si usted no lleva una vida recta, íntegra y honesta, en este momento usted no anda bien. Si nosotros no somos verdaderamente amigos de Dios, no que usted diga soy amigo de Dios, que Dios diga que usted es amiga de Él, que usted es amigo de Él. Si la boca de Dios no es capaz de decirlo, usted y yo no andamos bien. Y si usted y yo no estamos encontrando gracia ante los ojos de Dios, no andamos bien. No importa lo que hagamos por el Evangelio, no importa lo que hagamos por la iglesia, no importa lo que hablemos con la boca. Nuestro llamado, amados hermanos y amigos, es conseguir, no es conseguir el favor de las personas y perder la aprobación de Dios. Le repito, nuestro llamado no es conseguir el favor de las personas y perder la aprobación de Dios. Lamentablemente así viven muchos el día de hoy, pretendiendo conseguir el favor de la gente, aunque pierdan la aprobación de Dios. Noé perdió la aprobación de la gente. Todo mundo menospreció a Noé. Todo mundo se burlaba de Noé. Todo mundo estaba haciendo mofa de Noé. Pero Noé estaba logrando la aprobación de Dios. Déjeme decirle, usted y yo no estamos para conseguir la aprobación de las personas. Estamos para conseguir el favor de Dios, aunque perdamos el favor y la aprobación de la gente. Nuestro llamado es respetar a la gente. Nuestro llamado es apreciar a las personas, pero no es rendirle pleitesías a la gente, sino agradar a Dios. No pretenda estarle dando aplausos a la gente, no pretenda rendirle sombrero a la gente, no pretenda darle pleitesías a la gente. Por favor, aprenda a agradar a Dios, quedar bien con Dios, aunque muchas veces por quedar bien con Dios, usted va a quedar mal con las personas. Noé quedó bien con Dios porque obedeció a Dios, pero quedó mal con las personas. Nuestro llamado no es quedar bien aquí en la tierra y quedar mal en el cielo. Le repito, nuestro llamado no es quedar bien en la tierra y quedar mal en el cielo. No importa si usted queda mal en la tierra con la gente, pero usted debe quedar bien en el cielo con Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, si yo ciertamente pretendiera agradar a los hombres, no sería discípulo de Cristo. Por agradar a Dios, a veces vamos a tener que desagradar a la gente. Y al desagradar a las personas, usted perderá relaciones personales. Usted perderá amistades seguramente. Y le van a juzgar, le van a criticar, van a hablar mal de usted porque usted no está quedando bien con la gente, sino quedando bien con Dios. Nuestro llamado no es hablar bien de aquello que ante los ojos de Dios está mal.
Nuestro llamado no es hablar bien de aquello que ante los ojos de Dios está mal. Nuestro llamado no es estar de acuerdo con lo que es incorrecto. El mundo se había contaminado con el pecado. Todo designio del corazón del ser humano era inclinado hacia el mal y Noé no estaba de acuerdo con eso. Y nosotros tampoco no podemos estar de acuerdo con aquello que es incorrecto. Nuestro llamado, como dice la Escritura, es llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. La Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amados hermanos, no le llamemos malo a lo que está bueno. Y no le llamemos bueno a lo que está malo. Lo que es malo. Y lo que es bueno nunca dejará de ser bueno. Le quiero compartir algunos pensamientos que yo he escrito en alguna red social por ahí y que en este momento se me vienen a la mente. Lo bueno es bueno, aunque unos pocos lo aprueben, y lo malo es malo, aunque todo el mundo lo aplauda. Le repito, lo bueno es bueno, aunque solamente unos pocos lo aprueben, y lo malo siempre será malo, aunque todo el mundo lo aplauda y lo acepte. En los aspectos de la vida cristiana no se trata de cuántos están de acuerdo y cuántos están en contra, sino de hacer lo que dice la Biblia. En la vida cristiana no se trata de que yo esté pretendiendo ver quiénes están de acuerdo con Manuel Rico y quiénes no están de acuerdo conmigo. No se trata de eso. Se trata de hacer lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que dice la palabra de Dios y punto. Entonces te das cuenta que no importa la opinión de la gente, lo que importa es lo que opina Dios de esa situación tuya. Si Dios no me aprueba algo, de nada sirve que los demás me apoyen. Y si Dios me acompaña en un proyecto, de nada sirve que los demás se opongan. Repito, hermanos y amigos, si Dios no nos aprueba algo que estamos haciendo, de nada sirve que los demás me apoyen. Al final me puede ir mal. Y si Dios no me acompaña en algo que estoy haciendo, de nada sirve que todo el mundo me lo apruebe. Si Dios no me acompaña, de nada sirve que los demás me estén dando la mano. Y si Dios me acompaña en algo, de nada sirve que se opongan los demás. Me va a ir bien, porque es Dios quien me está acompañando. Otra enseñanza que podemos aprender de la vida de Noé y del tiempo del diluvio es que la corrupción y la maldad humana es extrema. Era extrema en este momento. El versículo 11 lo dice: y se corrompió la tierra delante de Jehová, y estaba la tierra llena de violencia. La tierra entera se había corrompido. En todo lugar de la tierra el corazón del hombre estaba inclinado hacia el mal. Toda la tierra se había llenado de violencia. En los tiempos de Noé, esto estaba ocurriendo. Y hoy en día, aunque nadie puede negar que la maldad ha alcanzado
un grado muy alto en nuestra época. En nuestro tiempo la maldad es grande. Por todos lados se ve la maldad. Pero la maldad que hoy en día vivimos no es tan extrema como en el tiempo de Noé. ¿Por qué lo digo? Porque la Escritura dice que en el tiempo de Noé solamente habían 8 personas justas. Solamente las personas justas que no habían llenado su corazón de maldad iban a entrar al arca. Y cuando llegó el tiempo de introducir a las parejas de aves, de animales, también llegó el tiempo de que el hombre entrara y solamente habían 8 personas que no se habían contaminado de maldad. Estas 8 personas eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Son las únicas 8 personas que no murieron. Por eso, yo estoy seguro que la maldad que hoy vivimos no se compara con la maldad del tiempo de Noé. Porque hoy en día, yo estoy seguro que no solamente hay 8 personas con un corazón sano. No solamente hay 8 personas justas en el mundo. Hay miles de personas justas. Así como hay miles de personas malvadas, también hay miles de personas justas en el mundo.